Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión de ponencias del quinto Simposio Internacional de Formación de Educadores, del segundo Congreso Internacional de la Red de Departamentos de Ciencias Básicas y del quinto Encuentro de Ciencias Básicas. En nombre de las universidades aliadas, les damos una cordial bienvenida. La metodología de participación para esta sesión es muy sencilla. Todas nuestras ponencias tienen 10 minutos. Eso implica que dependiendo de la longitud del video, ustedes tendrán de 2 a 3 minutos para interactuar con los ponentes. Les pedimos el favor a nuestros ponentes que estén pendientes del chat y que respondan las preguntas a través de este medio. Si no es posible, les agradecemos compartir sus correos electrónicos y formular las preguntas para que sean respondidas por este medio. La Universidad Antonio Nariño, Uniagustiniana, la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de La Salle, la Red de Departamentos de Ciencias Básicas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Sergio Arboleda, Unisan Gil y la Universidad Surcolombiana, agradecemos su participación y esperamos contar con ustedes en futuros eventos. Esperamos que este trabajo repercuta positivamente en sus procesos investigativos y en su labor docente. Una vez más, bienvenidos y muchas gracias. Cordial saludo. Les habla Carol Hernández Serrate, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Antonio Nariño, asesorada por el Dr. Ronald Andrés González. En esta oportunidad les daré a conocer los resultados de la investigación titulada La importancia del pensamiento sistémico para el aprendizaje del concepto de red trófica en educación básica primaria y secundaria. El objetivo general de la investigación fue analizar la importancia del pensamiento sistémico para el aprendizaje del concepto de red trófica en educación básica primaria y secundaria. De allí se derivan 3 objetivos específicos. Caracterizar los principios del pensamiento sistémico aplicados a las redes tróficas. Identificar los aspectos que interfieren en la comprensión del concepto de redes tróficas por parte de estudiantes de básica primaria y secundaria. Y por último, analizar las metodologías propuestas para el aprendizaje del concepto de redes tróficas a partir del pensamiento sistémico. Quiero que por favor recuerden la clase de Ciencias Naturales, específicamente el tema de cadenas alimenticias. ¿Recuerdan? La planta, el conejito que se consume la planta, el animalito que se consume el conejo y así sucesivamente. Esto es de carácter lineal, pero realmente no se da así, se da en múltiples direcciones. A esto le llamamos redes tróficas o redes alimentarias. Capra en 1998 nos dice que es como un bucle de retroalimentación. Ya visto esto, la problemática es que en general los estudiantes tienen dificultad de razonar acerca de la red trófica como un sistema, pensamiento sistémico, y regularmente las representan como secuencias lineales, siguiendo un patrón de causalidad lineal, como lo vimos en el ejemplo, basado en una relación de causa-efecto, la cual es unidireccional y directa. A partir de ello, surge la pregunta de investigación: ¿qué rupturas y continuidades existen en el aprendizaje del concepto de red trófica a partir de los principios del pensamiento sistémico en educación básica? En relación a la metodología, el tipo de investigación fue revisión sistemática, con un periodo de rastreo entre 1982 y 2020 y un método de análisis descriptivo. Las acciones de investigación realizadas fueron definir y delimitar el tema por medio de un árbol de problemas y objetivos. Se diseñó un plan estratégico con un cronograma y unas fases. El método sistemático de búsqueda se usó operadores booleanos con logaritmos como OR, ON y AND y con la saturación de categorías. A partir de ello, se registraron 90 documentos entre libros, tesis y revistas. De allí quedaron 51, pues se excluyeron aquellos que no abordaban la población focalizada, que no tenían relación con el objetivo de investigación, los anteriores a las fechas asignadas y los que se presentaron información parcial. Luego del proceso de identificación y selección de la información realizada con ayuda del diagrama de flujo prisma, se procedió a categorizar los elementos en tablas de registro.
A partir de ello, se obtuvieron descriptores como pensamiento sistémico y educación y aprendizaje asociado a las redes tróficas. Se llevó a cabo un proceso de recolección de información a través de bases de datos electrónicas como las vemos en la tabla, entre ellas Nature, revistas consultadas como The American Bible Teacher, para un total de 51 documentos. Entre ellos encontramos 20 en inglés, 30 en español y 1 en portugués, para un total de 51. Las publicaciones de 1992 al 2009, es importante resaltar que también se tuvo en cuenta artículos antiguos porque allí encontramos la unión del pensamiento sistémico o el estudio a las redes tróficas, por ejemplo, Cabra. Las publicaciones del 2010 al 2020 vemos que se obtuvo un mayor porcentaje de escritura en el 2010 respecto a este tema y que fue sobre todo en autores o con autores de habla inglesa. El resumen de la evaluación de los registros encontrados nos presenta entonces los autores con sus fechas de publicación. Esto se sistematizó para obtener la información y las conclusiones de esta investigación. Las conclusiones entonces son: se identificó que el aprendizaje de las redes tróficas desde el pensamiento lineal genera confusión en la interpretación de sus representaciones, haciendo deficientes las nociones aprendidas para explicar las complejas relaciones e interacciones presentadas entre ellas. De allí que exista un consenso general sobre la importancia del inicio temprano de la enseñanza de este concepto, a partir del pensamiento sistémico, para evitar dificultades de comprensión por parte de los estudiantes. Otra de las conclusiones es que al asumir el concepto de red trófica como un sistema complejo, se reconoce su dinamismo, su multicausalidad e interdependencia, y se abordan habilidades cognitivas que propician el desarrollo de estructuras de pensamiento de orden superior, pues su funcionamiento, según Eilam, comprende un sistema de relaciones que, al entenderlas, mejora la capacidad para identificar componentes de un sistema, procesos, niveles e interrelaciones, patrones y mecanismos de control en el ecosistema. Se han hallado resultados en las investigaciones que el pensamiento sistémico y complejo facilita el establecimiento de interrelaciones y entendimiento de las redes tróficas y los conceptos emergentes. Finalmente, en referencia con los aspectos metodológicos, la revisión sistemática dejó en evidencia un vacío investigativo respecto al estudio de las redes tróficas en general, y faltan análisis cuya población objetivo sean estudiantes de básica primaria, lo que demuestra la necesidad de mejorar la producción investigativa a este respecto, especialmente en Latinoamérica. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación al quinto Simposio Internacional de Formación de Educadores, CIFOR 2020. En este caso, nuestra ponencia es una estrategia didáctica para Excel para el desarrollo de competencias en Excel para el cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas en estudiantes del grado séptimo. Me acompaña la doctora Viviana Andrea García Balaguer, el docente John Ortiz González y quien les habla Mario Andrés Peñuelas y Fuentes, futuro estudiante de la Universidad Antonio Nariño en el área de licenciatura en educación básica con énfasis en tecnología e informática. El presente trabajo de investigación consistió en desarrollar y aplicar una estrategia didáctica para Excel con el propósito de fortalecer competencias en tecnología en el programa Excel, transversalizándolo con el cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas en los estudiantes del grado séptimo del Colegio Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá. En este caso, implementamos una estrategia. Recordemos que es una estrategia, es un conjunto de acciones que se proyecta y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. En este caso, nuestro propósito era transversalizar dos áreas de conocimiento, en este caso tecnología informática en Excel y matemáticas en el cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas. Esto lo hicimos porque los niños tenían falencias en el área de Excel. Fueron evidenciadas por medio de una prueba diagnóstica. En este momento, en el momento que estábamos desarrollando la estrategia, el mayor problema que hubo fue la conectividad y el saber que muchos de los estudiantes no se podían conectar a ciertas horas y nos teníamos que adecuar a las horas de los estudiantes. En este caso, se logró establecer una buena comunidad y comunicación con los padres de familia para que de esta manera los niños alcanzaran esas competencias. Se transversalizaron dos áreas del conocimiento, como se los venía contando. En este caso, nosotros hicimos una estrategia que se llama PAExcel, la cual nos ayudaba a hacer ese conjunto de dos áreas de conocimiento, matemáticas en figuras geométricas y Excel, implementándolo desde informática y tecnología. Teníamos que adquirir unas ciertas competencias, ya que, como sabíamos, no veníamos acostumbrados a hacer clases virtuales, simplemente presenciales. Entonces, nosotros como docentes nos tuvimos que haber formado en este ámbito para poder dictar estas clases y poder tener los resultados finales que eran que los estudiantes adquirieran esas habilidades que se les había hecho resaltar. Fue un resultado, ¿sí?, de transformación educativa, de alto impacto, de innovación en la educación, ya que se transversaliza dos áreas de conocimiento y más con la tecnología. La estrategia didáctica para Excel fue un conjunto de actividades, exactamente fueron 12 actividades que durante 2 meses los estudiantes del grado séptimo lograron alcanzar. En el momento que se transversaliza dos áreas del conocimiento es mucho más fácil para el estudiante, ya que trae conocimientos previos de otras materias y los puede venir a incluir en el programa Excel, en este caso en informática, que es lo más importante. Se realizan 3 pruebas. En este caso se divide en 3 etapas de investigación cualitativa. La primera es la prueba diagnóstica en el nivel de aprehensión de Excel, la segunda es la estrategia didáctica de PAExcel y la última es la evaluación por competencias. En este caso, la prueba diagnóstica fue en el momento en el que nos identificamos y sabíamos que los niños no sabían crear una interfaz, los niños no sabían cómo colocar un hipervínculo, cómo colocar un comentario, cómo hacer una barra de menú o una lista desplegable, entre otras. La estrategia didáctica para Excel ayudó a articular esas dos áreas de conocimiento, matemáticas, para que de forma nos sirviera como de apoyo para que los estudiantes en Excel pudieran encontrar una forma de poderlo articular. Y por último, la evaluación por competencias. Eso nos lleva a unos resultados favorables, los cuales nos indica que realmente la estrategia pedagógica, aparte de que transforma la educación en otra forma de ver, también es innovadora y es efectiva. La hipótesis es la aplicación de una estrategia didáctica para Excel transversalizándolo con matemáticas, desarrollo y competencias tecnológicas en Excel a través del cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas. Aquí tenemos una imagen de cómo fue que nos quedó ese programa que desarrollaron los niños durante 2 meses y al final fue muy satisfactorio. Estos fueron los primeros resultados que nosotros obtenimos. En el momento que el estudiante sabía
que tenía una serie de falencias, ahí fue donde comenzamos a intervenir para que se nos volviera una competencia y una competencia en la cual el estudiante fuera el primordial beneficiario. En este caso, no conocían la teoría del color, cómo se aplicaba en Excel, cómo crear una interfaz, cómo insertar un hipervínculo, cómo insertar unas notas, cómo crear una barra de menú. Usted no sabe crear o calcular áreas y perímetros de figuras geométricas en Excel. Usted sabe cambiar fuente o tamaño de la letra. Usted sabe implementar seguridad tanto en hoja como en una celda, crear una lista desplegable. Esos eran los resultados que obteníamos y nos damos cuenta, la mayoría de los estudiantes no tenían estas competencias. Ya en las conclusiones, lo que logramos identificar era que la mayoría de los estudiantes habían adquirido estas competencias. El 92% de los estudiantes aplicaba la teoría del color, el 88% creaba una interfaz, creaba un menú en Excel, sabía colocar el nombre, sabía colocar seguridad tanto en hoja como en celda, el tipo de tamaño en Excel. También sabíamos calcular áreas y perímetros de figuras geométricas, que era lo primordial, insertar un hipervínculo, insertar una imagen, una lista desplegable o insertar una nota. Se puede afirmar en este caso que la estrategia pedagógica para Excel es muy efectiva en los estudiantes, ya que articula muchas áreas de conocimiento, en este caso 2 áreas de conocimiento, y puede llegar a fortalecer otras áreas de conocimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros haríamos? Que se siga fortaleciendo este tipo de áreas. Excel nos ayuda realmente a realizar todo este tipo de procedimientos. Se entrega una cartilla donde se le explica al estudiante y al docente que está ahí en la institución educativa cómo poder calcular polinomios desde grado 0 hasta grado 4. Y es realmente muy satisfactorio para nosotros saber que tanto la institución educativa nos recibe este material de apoyo educativo para sus estudiantes. Les doy las gracias por haberme invitado al quinto simposio de CIFORET. Que pasen un feliz día.
Hamlet quiere cobrar venganza. ¿Sabe quién es el asesino de su padre? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cárdenas, soy docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño. En este evento, el CIFORED 2020, traemos una ponencia basado en el tema de la investigación-creación a partir de la obra de William Shakespeare, de una reescritura que yo he hecho que se llama Proyecto Hamlet. Esta reescritura nos ha puesto y nos lleva por un camino de indagación y de investigación sobre los procesos pedagógicos que nosotros hemos tenido en la realización de un video, obviamente con fines académicos, pero también con fines artísticos, para llevarlos a diferentes estamentos, ya sean festivales, encuentros, foros, tertulias, universidades donde los inviten a hacer ponencias sobre este producto que estamos realizando. La experiencia que nosotros hemos tenido a partir de eso es cómo nosotros podemos abrir nuevos canales a partir de la tecnología, esa relación entre el arte y la tecnología, cómo empiezan a dialogar, llegando a puntos de encuentro con un equipo de creación. Mi madre me contó que el amarillo era tu color favorito en el trabajo. Tú y mi madre son una, pero con diferente destino. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Monroy, integrante de Esquena Teatro en el proyecto Hamlet. Este proyecto que inicialmente es pensado para el teatro, así inicia en este año, pero debido a la contingencia del COVID tuvo como un giro de 180 grados para ser pensado desde la virtualidad, empezando como esa pregunta, cómo a partir desde nuestros saberes escénicos comenzamos a involucrarnos con los saberes audiovisuales. Entonces ahí es donde arranca el proceso primero de indagación, cómo va el manejo de la cámara, del sonido, de la atmósfera, del mismo objeto en relación con el personaje, del espacio también, de cómo crear en un espacio como es el hogar y ponerlo en pro al texto escénico y cómo eso bailado con la acción también escénica y cómo eso es plasmado ya después en un juego con relación a los demás videos que van pasando cada uno de los actores y de las actrices. Anoche volví a tener la misma pesadilla de siempre. Bueno, quiero contarles un poquito de mi experiencia. Es que yo tuve la fortuna de poder iniciar este proyecto con el maestro Carlos Cárdenas en enero de este año gracias a la inscripción de la materia intersemestral de teatro medieval, donde iniciamos el proceso de mi monólogo Gertrudis y luego dentro del tiempo de la cuarentena y de la pandemia surge la propuesta de crear el proyecto Hamlet, donde está inmerso 4 monólogos. Y lo que hacemos es que semana a semana hacemos diferentes propuestas de material audiovisual donde proponemos vestuario, maquillaje, propuestas de video, propuestas sonoras y en cada uno de los encuentros pues hacemos una pequeña retroalimentación de cada material en pro al trabajo final que queremos sacar y que queremos mostrar tanto nacional como internacionalmente. Desarrapado. Buen día, les habla Natalie González, soy actriz de teatro del grupo Esquena. Durante el aislamiento preventivo decidimos trabajar sobre el proyecto Hamlet, en el cual yo represento a Ofelia. Para este material de multimedia decidimos estudiar, evaluar, documentarnos sobre los diferentes ángulos, sobre el modo de uso para la luz, el manejo de la cámara, el manejo del audio, en el cual como tarea tenemos en la semana hacer las diferentes grabaciones, editarlas, bien, hacer una propuesta también de sonido, posteriormente compartirlas en el grupo para tener observaciones. Al final se comparten cuáles son las observaciones, las oportunidades de mejora que tenemos en la parte del video, de interpretación, de audio, de imagen, de luz, para mejorar. Y tener como resultado
un material audiovisual, cual va a representar nuestra obra de Hamlet. Hola a todos, mi nombre es Freddy Guerra. Esta vez les estaré hablando del proyecto Hamlet, que es una reescritura de la famosa obra de William Shakespeare a cargo del maestro Carlos Cárdenas. Esta versión de Hamlet es de nuevo, lo digo de nuevo porque ya hemos trabajado con Skena la licenciatura y la maestría, con una obra previa que se llama La tragedia de Hitler, en donde combinamos el arte sonoro y el teatro y nos lleva a investigar en los medios audiovisuales. A partir de la investigación que vienen haciendo los actores junto con el director, yo me encargo de la edición y del sonido, donde empiezo a hacer propuestas de tipo cinematográfico, artístico y experimental. Payaso afeminado. Payaso afeminado. Payaso afeminado. Tengo ganas de degollarlo. ¿Cuál cerdo chillón? Tengo muchas ganas. Nos ha costado un poco, nos ha costado mucho, diría yo, el trabajo de hacer ese paso desde lo teatral presencial al audiovisual desde la distancia. Cada uno desde sus lugares va adaptando, acomodando sus espacios escénicos, aprendizaje de los textos y la misma construcción del personaje. Hamlet, es él o yo. Hamlet. En el marco del Simposio Internacional de Formación de Educadores y en el segundo Congreso de Red Departamento de Ciencias Básicas y en el quinto Encuentro
de Ciencias Básicas queremos presentar nuestro trabajo, el cual se denomina Actitud hacia el futuro de estudiantes de posgrados, orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias cognitivas y socioemocionales. Este trabajo ha sido elaborado en forma conjunta por la doctora Daura Florencia, la doctora Barney Cecilia y quien les habla, la doctora González Mariela. A la luz de nuestro trabajo surgen tres objetivos o tres interrogantes. El primero, ¿qué proyección futura podrán plantearse las personas? El segundo, ¿los recuerdos pasados serán negativos y perjudiciales? Y el último, ¿cómo puede orientarse el desarrollo de una perspectiva temporal equilibrada en las personas que transitan una instancia de formación? A partir de los interrogantes, el objetivo general que nos hemos propuesto es comprender el perfil temporal que poseen estudiantes de posgrado de Argentina a fin de deducir las capacidades que poseen y que se derivan de ello para efectuar orientaciones pedagógicas. La pandemia por COVID y competencias cognitivas y socioemocionales a desarrollar. La presencia del virus llevó a la suspensión de clases presenciales y las pasó a la virtualidad casi sin tiempo de adaptación. En Latinoamérica, las instituciones educativas fueron obligadas a cerrar sus puertas y casi ningún país ha regresado a la educación presencial. En Argentina todavía no hay fecha definida de regreso, con lo que implica para todos los estudiantes. La infraestructura, su acceso y las capacidades digitales tienen diferente nivel de desarrollo en las diferentes regiones del país. Muchos de los estudiantes no cuentan con la infraestructura digital requerida. La destrucción de empleos tendrá un impacto inmediato debido a la percepción de que no hay posibilidades para todos y a la influencia negativa de la incertidumbre originada por el empleo informal, lo que hace imprescindible considerar el desarrollo de capacidades cognitivas y socioemocionales que permitan una pronta reincorporación a la actividad. Perspectiva temporal y orientaciones pedagógicas. Esta coyuntura se entrelaza con la noción de perspectiva temporal, capacidad cognitivo-motivacional que permite que la persona en el hoy perciba en forma particular el pasado, el presente y el futuro, proyectándose o no a este, lo que posibilita que la vida se conforme por la sucesión de continuos presentes en los cuales se toman decisiones que determinan el pasado, presente y futuro, que pueden modificarse por la acción educativa. Aunque un futuro próspero sea menos probable, con acciones pedagógicas se puede minimizar el impacto de la crisis a fin de que los estudiantes alcancen una perspectiva temporal equilibrada, caracterizada por una visión positiva del pasado, la vivencia de un presente optimista en el que las dificultades pueden resolverse a la espera de un futuro próspero. La metodología que aplicamos en el presente trabajo fue de carácter cuantitativo, descriptivo y correlacional en una muestra integrada por 112 estudiantes argentinos de posgrados, cuya edad promedio era de 42,96 años. Aplicamos dos instrumentos de investigación. Por un lado, el inventario de perspectiva temporal de Zimbardo y por el otro, un cuestionario que diseñamos en forma ad hoc para evaluar los efectos de la pandemia y de la cuarentena en nuestro país. Los procedimientos de análisis fueron una TED Student para calcular las diferencias según el sexo, un clúster para evaluar o calcular el estilo de perspectiva temporal equilibrada en la muestra participante, un análisis de contingencia para analizar las diferencias existentes entre las mujeres y los hombres según su estilo temporal y una Nova One Way para analizar las diferencias entre los estilos mencionados y las respuestas brindadas al cuestionario diseñado para el caso. En cuanto a los resultados, los análisis efectuados no arrojaron diferencias estadísticamente significativas según el sexo. Los análisis de clúster, por su parte, permitieron obtener 3 estilos de perspectiva temporal. El primero de ellos, que se denominó
perspectiva temporal equilibrada o balanceada, que está caracterizada por niveles altos y parejos o equilibrados del futuro, del factor presente hedonista y del factor pasado positivo, estaba conformado por 34 estudiantes. Un segundo grupo, que se lo denominó perspectiva futura con tendencia al pasado positivo, estaba integrado por 29 estudiantes. Y un tercer grupo, que denominamos perspectiva futura con tendencia al presente fatalista, estaba conformado por 39 alumnos, que es el grupo con mayor cantidad de integrantes. Finalmente, la vinculación entre estos estilos de perspectiva temporal y el cuestionario de COVID mostró, sin arrojar diferencias estadísticamente significativas, que aquellos alumnos que tienen una perspectiva temporal equilibrada o balanceada alcanzaron las metas que se propusieron para el primer semestre del 2020. Los hallazgos muestran que todos los estudiantes, independientemente del rango etario al que pertenezcan, necesitan siempre recibir orientaciones pedagógicas. En segundo lugar, también se relacionan con estudios previos que muestran que una perspectiva temporal equilibrada influye en la capacidad que tiene la persona para llevar a la práctica las decisiones que haya tomado en relación con metas académicas, profesionales o deportivas. Y por último, en cuanto a orientaciones pedagógicas que se puedan dar al respecto, sugerimos colaborar en el planteo de metas por parte de los alumnos para que tengan una representación cognitiva de su futuro cercano o lejano. Cordial saludo. Mi nombre es Luz Angélica Vázquez Arango. Soy estudiante de la Universidad Antonio Nariño del programa Maestría en Educación. El director de esta investigación, la cual se titula Convivencia Escolar en Extraedad, es el Dr. John Jairo Briceño Martínez. El objetivo general es analizar las características de la convivencia escolar entre jóvenes en extraedad y adultos del programa Jornada Fin de Semana en un colegio de Bogotá, Colombia, mediante la aplicación del cuestionario de convivencia escolar para la no violencia CENVI.
Para esta investigación se fijaron 3 objetivos específicos. El primero es determinar la fiabilidad del Cuestionario Internacional de Convivencia Escolar para la No Violencia CENVI en el contexto colombiano. El segundo es analizar las relaciones que surgen en las dimensiones de la convivencia escolar. Para el factor 1, verbal, física conductual, social exclusión, medios tecnológicos, profesora-estudiante. Para el factor 2, formación para la no violencia, gestión para la no violencia y participación. En el objetivo específico número 3 es identificar los aspectos a mejorar y fortalecer en la convivencia escolar de los estudiantes en extraedad y adultos del programa Jornada Fin de Semana del Colegio Diana Turbay. Con respecto propiamente a la institución educativa donde se realiza la investigación, existen circunstancias que conllevan a que la población de estudio sea muy variada, siendo una jornada a la que asisten personas de diversas edades, entre los 14 y los 58 años de edad, con diferentes contextos sociales. La pregunta de investigación planteada, por tanto, es: ¿cuáles son las características de la convivencia escolar del programa para jóvenes en extraedad y adultos del Colegio Diana Turbay y de Jornada Fin de Semana? Este estudio se consideró desde 2 marcos metodológicos. El primero, ¿qué es la convivencia escolar? ¿Cómo se trabaja en el mundo y en Colombia? Según Caballero en el 2010, la convivencia escolar se constituye como uno de los aspectos más importantes de las relaciones humanas. Si bien es cierto que el conflicto y la convivencia son inherentes al ser humano, no podemos negar que los conflictos no siempre se resuelven de manera armónica y pacífica. Los escenarios académicos no escapan de esta realidad y prueba de ello se evidencia repetidamente a nivel mundial. Los medios de comunicación reportan nuevos casos de violencia perpetrados por jóvenes en instituciones educativas, y estos hechos han generado que se prenda una alarma a nivel mundial y en Colombia. Por consiguiente, es necesario que cada día surjan nuevos estudios referentes a la convivencia escolar, que nos ayuden a encontrar, comprender y solucionar esta problemática que es innata en nuestras sociedades. En el segundo referente teórico, se analiza la normatividad de la convivencia escolar en Colombia en relación a los programas para jóvenes en extraedad y adultos. Concretamente, la educación para adultos es un derecho fundamental que precisa la educación y es previsto de manera especial en el Decreto 3011 del 19 de diciembre de 1997, el cual determina las normas para ofrecer educación en este tipo de población. Haspel y Zárate en el 2019 reconocen que el joven o el adulto posee conocimientos, saberes, habilidades y prácticas que deben valorarse e incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo. El enfoque de esta investigación es de corte cuantitativo, el alcance de tipo exploratorio descriptivo. Por medio de estos métodos se buscó analizar las características propias de la convivencia escolar en el programa para jóvenes en extraedad y adultos en jornada fin de semana del Colegio Diana Turbay y ED. Este tipo de alcance permite hacer descripciones profundas. Se utilizó el Cuestionario de Convivencia Escolar para la No Violencia CENVI de los autores Muñoz Becerra y Riquelme, elaborado en el 2017. Dicho instrumento explora las percepciones de los estudiantes en relación a la violencia escolar y la gestión de la convivencia. Este instrumento ha presentado una alta fiabilidad con otras muestras de estudiantes de Chile y Básica Media. Para el caso colombiano, concretamente, para los jóvenes en extraedad y adultos del programa Jornada Fin de Semana, el alfa de Cronbach presentó una alta fiabilidad. Después del análisis de los datos, concretamente en la población del programa para jóvenes en extraedad y adultos Jornada Fin de Semana, se encuentra en el factor 1 tipos de violencia que en el total de las dimensiones las percepciones se encuentran en opciones favorables. Sin embargo, hay porcentajes ubicados en opciones poco favorables, lo que demuestra que se presentan ciertos abusos en todas las dimensiones del factor 1. Para el factor 2, denominado gestión de la convivencia, se encontró que la mayoría de las percepciones están ubicadas en percepciones poco favorables. Se sugiere hacer énfasis en la formación de los estudiantes en relación a la gestión de la convivencia, específicamente a las prácticas para la reflexión y la educación
enmarcadas en el diálogo, respeto a la aceptación legítima del otro, con la finalidad de disminuir el riesgo de situaciones violentas, ya que en muchas ocasiones los estudiantes no son conscientes que con sus acciones y palabras están victimizando a otros. Dentro de su cotidianidad, sus comportamientos no son percibidos como inadecuados o excluyentes. Se considera que con una formación adecuada se mitigarían los problemas de convivencia en este tipo de jornadas. Muchísimas gracias por su atención. La presentación se titula Emociones generadas en el proceso de observación de aula entre pares. Esta investigación fue llevada a cabo por Miriam Vergara, Margarita Rendón y quien les habla, Vanessa Gómez, del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de La Salle. Hoy en día hay diferentes problemas de la enseñanza de las ciencias, que son responsabilidad exclusiva del docente. Por ejemplo, hay una dificultad para transmitir el conocimiento por el lenguaje propio del área, que puede ser muy específico y no es de común dominio. También hay problemas con la capacidad de representación que tiene el maestro. Por ejemplo, no es capaz de representar adecuadamente un modelo para que el estudiante pueda comprender.
También hay problemas con la actualización. Hay docentes que no suelen estar actualizados, no leen artículos, investigaciones recientes y pues debido a que el campo de las ciencias es un campo donde día a día se presentan avances, es requisito indispensable estar actualizado. También hay dificultades en la conexión con el entorno. Muchos docentes en ciencias fallan en, por ejemplo, explicar un ejercicio, pero no mostrar su aplicación o su incidencia en el mundo real. Y también quizás la más difícil de sobrellevar es crear esas condiciones adecuadas para que el estudiante pueda apropiarse del conocimiento. Debido a esta gran diversidad de problemas, se han ideado diferentes estrategias para que el docente pueda mejorar sus procesos. Por ejemplo, la estrategia de observación de aula. Esta consiste en que una persona ajena al aula, diferente al maestro y a los estudiantes, ingresa al espacio y observa el acto pedagógico, con el fin de generar una retroalimentación o en algunos casos una evaluación. Sin embargo, un maestro usualmente no está dispuesto a someterse o a estar en una observación de aula, que ingresen a su clase. Y hay algunas investigaciones, son muy pocas, pero hay algunas referencias que muestran que un maestro cuando se somete a un proceso de observación de aula sufre cambios negativos, incluso puede generar emociones adversas como ansiedad y estrés, aunque el resultado de la observación sea bueno. Esto quiere decir que no solo es el resultado lo que genera temor, sino el proceso como tal de ser observado. Y esa es una de las principales dificultades de la observación de aula, que el maestro puede cambiar sus emociones y generar un cambio en su forma en que hace la clase normalmente. Por ello, el objetivo de nuestra investigación fue reflexionar sobre las emociones generadas en docentes observados por pares académicos en espacios de química y matemáticas. Para esto se hizo una metodología en dos fases. La primera consistió en un proceso de observación de aula, donde el profesor 1 de Química General observó al profesor 2 de Química General, el cual observó al profesor 3 de Cálculo y este a su vez observó al profesor 1 de Química General. Durante este proceso de observación de aula se llevó a cabo en toda una unidad temática. Significa que la asistencia fue a más de una sesión de clase. Y en el momento de la observación se contaba con una rúbrica que permitió registrar información importante para luego ser compartida al maestro. La fase 2 fue una fase de socialización y de reflexión, donde se le mostró al maestro cuál había sido ese resultado de la observación de aula y además el maestro pudo comunicar y expresar las emociones que había sentido a lo largo de ese proceso. Como resultado tenemos que se generaron diferentes emociones en las diferentes fases del proceso de observación de aula, tanto emociones negativas como emociones positivas. En las emociones negativas, al inicio, antes de la observación de aula, hubo sorpresa, miedo a equivocarse, temor por ser evaluado por un par y ansiedad. Durante la observación se generaron nervios, intimidación, se sintió invadido en el espacio académico, ya que usualmente estamos acostumbrados a estar solo maestro y estudiantes. Y también se generó inseguridad, sobre todo en las primeras sesiones de clase. Después de la observación se generó ansiedad respecto a cuál iba a ser ese resultado o qué era lo que había visto el par académico. Sin embargo, en el proceso de observación también se generaron emociones positivas. Por ejemplo, antes
hubo un sentimiento de sentirse retado frente a esa observación de un compañero. También hubo novedad ante la presencia de ese par académico en nuestra aula y después de la observación se generaron emociones como expectativa, aceptación de la crítica, también tranquilidad y finalmente satisfacción del resultado obtenido. Todas estas emociones generan diversas preguntas, por ejemplo, si esas emociones se sienten igual tanto en un maestro joven como en un maestro experimentado, si es lo mismo ser observado por un compañero o por alguien totalmente distinto. Y estas preguntas pueden ser objeto de investigaciones futuras. Como conclusión tenemos que aunque siempre somos observados por nuestros estudiantes, pocas veces por un par académico, y esto genera reacciones y emociones que invitan a reflexionar sobre lo que se piensa de sí mismo, sobre su propia práctica pedagógica y también cómo uno es visto por un par académico de su misma área o de un área diferente. Muchas gracias. Se presenta la ponencia, la estrategia de inducción, satisfacción y aprendizaje de los estudiantes en programas virtuales. Corresponde a la línea Resultados y evidencias de los aprendizajes de los estudiantes, elaborada por Vicky Ahumada, Eliana Londoño, Deiser Gutiérrez, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y la Fundación Universitaria Católica del Norte.
La educación virtual, a diferencia del modelo tradicional, se caracteriza por la separación entre estudiantes y profesores, la comunicación transaccional y la autonomía de los estudiantes, entre otros. En ese sentido, se requiere de múltiples condiciones para que los estudiantes avancen en su proceso formativo. La literatura ha demostrado que el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en programas virtuales se relaciona con la satisfacción frente a los servicios educativos que ofrecen las instituciones, especialmente el relacionado con el proceso de aprendizaje. Los individuos que ingresan a estos programas lo hacen a partir de sus decisiones personales y experiencias. Sin embargo, algunos individuos subestiman positiva o negativamente sus habilidades y llegan a sentirse más cómodos si reciben apoyo académico y tecnológico al momento en que inician su ingreso a la universidad. Por ello, las instituciones educativas se esfuerzan por planificar y gestionar estrategias de acompañamiento como la inducción. Unigarro señala que los aspirantes en programas virtuales, después de un buen curso de inducción, pueden determinar si poseen o no las competencias para asumir exitosamente el reto de culminar sus estudios. Por otra parte, Unigarro también califica la inducción como un proceso crítico en la educación virtual, debido a que es la etapa inicial que marca la pauta y permite a la institución socializar su modelo, lo que ofrece y lo que se espera del estudiante en términos de su aprendizaje. En este contexto, el propósito de esta investigación fue determinar la satisfacción de los estudiantes frente a la estrategia de inducción en relación con su adaptación y aprendizaje en 2 universidades virtuales colombianas. Es una investigación descriptiva y comparativa con enfoque cuantitativo. Los participantes fueron 73 estudiantes matriculados en programas de grado en 2 universidades virtuales colombianas. El cuestionario fue adaptado de la BIN y con los datos obtenidos se realizaron análisis descriptivos y específicos mediante Rode-Spearman. En la tabla se reportan los análisis estadísticos encontrados para las variables estudiadas. Al indagar la satisfacción de los estudiantes con relación a la estrategia de inducción en sus respectivas universidades, los resultados indican que un 50,8% se encuentra satisfecho, el 43,5% muy satisfecho, el 5,3% poco satisfecho y 0,4% nada satisfecho. Indica que el 94,3% de los estudiantes señalaron que la inducción aportó a su proceso de aprendizaje. Para la variable satisfacción del estudiante, se encontraron correlaciones positivas de 0,72 con la estructura curricular del programa de inducción, con los aspectos institucionales y los académicos. Otras relaciones fuertes se encontraron con las variables comunicacionales, recursos y las operativas, cuyas correlaciones fueron de 0,69 para las 2 primeras y de 0,65 para la última. Esto significa que para los estudiantes estas variables son significativas en el proceso de aprendizaje en su programa y en la apropiación del modelo universitario, por lo que deben conservarse como aspectos a trabajar dentro de la estrategia de inducción para los estudiantes que ingresan al sistema. La inducción en las 2 universidades objeto de estudio se ha planificado y se gestiona como una estrategia permanente de acompañamiento y de seguimiento integral para que el ingreso de los estudiantes a los programas virtuales se dé con la mayor adaptación posible
a fin de que éste logre el éxito en su proceso de aprendizaje. Si se considera el aprendizaje individual y colectivo, los estilos y ritmos de aprendizaje, las motivaciones intrínsecas, si se potencia la autonomía y si se emplean variados materiales y recursos, estamos abriéndole la posibilidad a que el estudiante logre un verdadero aprendizaje significativo, como lo expresaron los estudiantes en este estudio. Seguido, las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención y quedamos atentas a las preguntas, comentarios que a bien tenga nuestra audiencia. Cordial saludo. Hoy vamos a presentar este proyecto de investigación. Trabajo en equipo, un reto para el aprendizaje basado en retos. Veamos de qué se trata. Para empezar, debemos abordar dos ejes importantes: el trabajo en equipo y el aprendizaje basado en retos.
El trabajo en equipo es una competencia considerada dentro del grupo conocido como competencias transversales, que cada vez toma más importancia, teniendo en cuenta el enfoque laboral actual que promueve el trabajo interdisciplinario, facilitando y mejorando los procesos. Sin embargo, su desarrollo y evaluación ha sido un reto para las instituciones educativas, dada la naturaleza de varias de las asignaturas que se encuentran dentro de los programas académicos. Por otro lado, el aprendizaje basado en retos, ABR, nació en Apple con el enfoque para solucionar problemas que involucren alto componente tecnológico e investigativo. De ahí que el ABR es una estrategia de aprendizaje caracterizada por ser muy eficiente para motivar a los estudiantes, favorecer el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Metodológicamente, el estudio fue cuasi experimental, donde se contó con una participación de 85 estudiantes de primera matrícula que estaban inscritos en la asignatura Química General 1. Para ello se implementó un reto como estrategia para desarrollar la competencia de trabajo en equipo. ¿Cuál era el reto? El reto respondía a la pregunta ¿cómo mejorar de forma innovadora los elementos de bioseguridad usados para evitar el contagio con COVID-19? Este reto se realizó en la plataforma B-Challenge, que es una plataforma digital, duró 11 semanas en las que se desarrollaron 7 fases. Para recolectar la información sobre la percepción de los estudiantes, se utilizó una encuesta construida con una escala de tipo Likert de 5 niveles, la cual fue validada con un alfa de Cronbach de 0,876. Y otro instrumento para el desempeño evaluado de 0 a 5, el cual también fue validado con alfa de Cronbach de 0,674. El reto se realizó en 7 fases. La primera fue el descubrimiento, donde los estudiantes reconocieron el reto y la dinámica del proyecto. La segunda fue ideación, donde propusieron ideas preliminares para la solución del reto expuesto anteriormente. La tercera fase fue solución inicial, en la cual presentaron una primera propuesta de solución al reto. Seguido a ello, la siguiente fase fue retroalimentación, en la cual se evaluó el avance del proyecto. La siguiente fase fue solución parcial, donde los estudiantes presentaron la solución ajustada según las sugerencias de los mentores. Seguido a ello, construyeron ya un producto que entregaron en la fase solución final. Por último, como séptima fase, se tuvo la evaluación, donde los estudiantes, los mentores y los jurados realizaron la evaluación de todas las propuestas. Para poder tener los resultados, pues primero se hizo la prueba de correlaciones, donde se encontraron las siguientes correlaciones. La primera fue entre gestión de proyectos, negociación y liderazgo, lo que evidencia la necesidad de contar con un líder, cabeza de cada uno de los proyectos, que fomenta el desarrollo de actividades en aras de conseguir los objetivos. Adicionalmente, otra de las correlaciones fue toma de decisiones con comunicación verbal, gestión de objetivos y tratamiento de conflictos, lo cual es coherente al reconocer la dinámica de la estrategia implementada, en la que los grupos debían reunirse, debatir y lograr de manera consensuada las metas del proceso. Por último, otra de las correlaciones fue la de comunicación escrita, oral e interpersonal entre ellas, validando así que el aprendizaje basado en retos promueve el desarrollo de la competencia comunicativa en todos los aspectos de la competencia. Respecto a los resultados de desempeño y análisis factorial, iniciando por la evaluación, la cual fue realizada por los pares, se encuentra que hay correlación del trabajo en equipo y la respuesta al reto con el objetivo de desarrollo del milenio. Por otro lado, se realizó el análisis factorial, en el cual se obtuvo un valor de KMO de 0,800, indicando que fue pertinente realizar el análisis factorial entre las variables, obteniendo así 3 componentes que explican el 64,16% de la muestra. Ahora veamos cada uno de los componentes. En el primer componente se asocian todas las variables relacionadas con el logro del objetivo propuesto para la solución del reto. Ya en el segundo componente encontramos las variables toma de decisiones y comunicación verbal, porque los estudiantes reconocen que el proyecto desarrollado requiere una demanda de estas habilidades para lograr conciliar y llegar a un acuerdo a nivel grupal, promoviendo así la argumentación coherente y la mediación. Dentro del componente 3, formado por las variables relacionadas en el instrumento de evaluación, se demuestra la consistencia interna y fiabilidad de los instrumentos. Finalmente, se demostró la relación entre resolver el reto y trabajo en equipo, evidenciando el papel relevante del trabajo colaborativo en la resolución de problemas en contextos reales. Ahora veamos las opiniones de nuestros estudiantes. Es una oportunidad muy buena para crear, innovar y darle rienda suelta a la imaginación. Se me hizo algo muy bueno porque pudimos darle solución y crear nuevas cosas para lo que está pasando el día de hoy, como lo que es la pandemia del COVID-19. También se me dice que era muy importante porque nos ayudó a integrarnos, nos ayudó a utilizar las ideas de los otros y complementarlas con las nuestras. Hablemos de la unión, del trabajo en equipo, de la responsabilidad, que es tan importante. Todas estas cosas fueron bastante importantes y necesarias para la elaboración y el resultado de este tercer puesto. Me parece una excelente manera de fomentar a los estudiantes a trabajar en grupo, a que cada uno exponga sus ideas y que las aceptemos.
Me parece una excelente manera de aprender cómo hacer proyectos. Es un proyecto que aporta mucho al crecimiento de los estudiantes, ya que pues en primer lugar, fortalece mucho el trabajo en equipo y segundo, trabaja mucho para que los estudiantes desarrollen gran autonomía. Nos permite también, como equipo, aplicar cada uno de nuestros conocimientos adquiridos en clase para trabajar en ese proyecto que nos entusiasmaba tanto. La verdad es que fue muy interesante y como grupo trabajamos muy bien y eso me alegra bastante. Empezando, este proyecto nos ayudó a fortalecer nuestro trabajo en equipo. A través de la comunicación y el diálogo logramos comunicarnos y tomar todas las decisiones que necesitábamos para alcanzar el objetivo de este proyecto. Además, utilizamos la innovación en el que a partir de este pudimos solucionar problemas actuales. Este trabajo nos ayudó para saber la orientación a la hora de crear ideas y qué características tomar en cuenta a la hora de innovar. Y por último, en la parte de creatividad, pues consideramos que fue algo esencial para nuestra comunicación y pues para poder desarrollar la competencia propuesta en el Vichai. En este trabajo puntual se pudieron llegar a 3 conclusiones importantes. La primera es que el aprendizaje basado en retos fomenta el trabajo en equipo, desarrollando competencias y habilidades. Otra de las conclusiones es que la comunicación, el tratamiento de conflictos, la negociación y el liderazgo son habilidades necesarias para gestionar con éxito proyectos en equipo, reconociendo que el trabajo colaborativo genera una sinergia que promueve la construcción de conocimiento. Por último, se puede concluir que el trabajo en equipo como competencia se desarrolla siempre y cuando se realicen actividades que fomenten la interacción de todos los estudiantes, quienes deberán asumir los roles participativos dentro del trabajo. Buen día, mi nombre es Olma Paola Vera y a través de este video quiero presentar los resultados de Movilizando Concepciones y Prácticas Docentes, profesores de Ciencias Básicas en un programa de Ingeniería Química que fue desarrollado en compañía de Cristina Gamboa y Alexander Mejía. Movilizando Concepciones y Prácticas Pedagógicas corresponde a la fase de capacitación docente de un proyecto financiado por la Universidad de La Sabana que tiene como propósito implementar un modelo de educación basado en resultados en el programa de Ingeniería Química.
La Universidad de La Sabana, como todas las instituciones de educación superior, ha asumido el reto de velar por la calidad de la educación de sus programas y así honrar su promesa de valor. Para cumplir con esto, la Facultad de Ingeniería ha reconocido el papel fundamental de los profesores y conoce que el aseguramiento de la calidad se logra cuando un profesor logra movilizar sus concepciones transmisionistas, como fue educado, hacia concepciones constructivistas, generando en los estudiantes habilidades y competencias que permiten mejorar el rendimiento académico y obtener aprendizajes significativos. Es así como se espera que los profesores se conviertan en facilitadores y diseñadores de entornos de aprendizaje experiencial. Movilizar las concepciones pedagógicas y las prácticas docentes en los profesores no es una tarea fácil, sobre todo cuando se ha hecho por mucho tiempo de la misma manera, y es necesario poder permear en muchos aspectos importantes del profesor, como por ejemplo la consideración que él tenga sobre los estilos y las prácticas docentes, sobre las ideas de ciencia, enseñanza y aprendizaje que él tenga, el conocimiento disciplinario y la experiencia que ha tenido a lo largo del tiempo y, muy importante, su personalidad y los aspectos socioculturales que lo rodean. El fin último de movilizar las concepciones es que los profesores adquieran el perfil Sabana. ¿Qué es perfil Sabana? Son profesores que trabajan porque los estudiantes desarrollen las habilidades y las competencias que permitan responder con el perfil del graduado. En este perfil Sabana se contemplan tres aspectos: el estilo de enseñanza, el modelo pedagógico y la planeación. Respecto al estilo de enseñanza, se espera que sean profesores abiertos, que desarrollen actividades novedosas, que utilicen problemas reales y que trabajen en equipo desarrollando competencias tanto gruesas como blandas. En el modelo pedagógico se esperan que sean constructivistas formativos, es decir, que busquen el desarrollo integral de los estudiantes y que finalmente planifiquen sus clases de manera estructurada. La metodología desarrollada se realizó en estos 4 pasos. Primero, se identificó a la población. Trabajamos con 7 profesores de ciencias básicas, con profesiones de químicos, microbiólogos y físicos. Luego se caracterizaron antes y después de aplicar las estrategias. Y las estrategias se dividieron en 2. Una, la de capacitación netamente dicha, en la que se trabajaron talleres de 20 horas a lo largo de un año. Y dividimos esta capacitación en 3 niveles: básico, medio e intensivo, y una zona o un proceso de acompañamiento en donde se les apoyó a los profesores en el desarrollo de sus actividades y se dividieron en 3 niveles: el reglamentario, el adicional y el permanente. Reglamentario hizo referencia a acompañamiento durante las reuniones de área, eran 2 horas cada 15 días. El adicional fue un tiempo adicional que solicitaron algunos profesores, se trabajaron 8 horas adicionales al año, y hubo un acompañamiento permanente que se trabajó con algunos profesores quienes solicitaron acompañamiento semanal, 1 hora semanal. En esta tabla se reportan los resultados, entonces los profesores fueron numerados de 1 hasta de 7 y pues tenemos los resultados de los estilos, los modelos y la planificación antes de impactarlos y después de impactarlos. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. El profesor de 1, microbiólogo de planta, que obtuvo la mayor capacitación y el menor acompañamiento, él logró transformar su estilo de formal a múltiple. Su modelo y su planificación se mantuvieron igual. Los profesores de 2 y de 7, químicos catedráticos, que recibieron la menor capacitación y no tuvieron acompañamiento por la naturaleza de su contrato, ellos mantuvieron igual modelo, igual estilo, igual planificación. No hubo ningún tipo de movilización. Con el profesor de 3, físico de planta, él tuvo media capacitación y medio nivel de acompañamiento y él logró transformar su estilo de formal a abierto. Modelo y planificación se mantuvieron igual. El profesor de 4, químico de planta, recibió la mayor capacitación y el menor acompañamiento y él transformó su estilo de formal a múltiple. Su modelo y su planificación se mantuvieron igual. El profesor de 5, químico de planta, él recibió el nivel medio de capacitación y el nivel más alto de acompañamiento, logrando transformar su modelo de transmisionista a constructivista formativo. Su estilo y planificación se mantuvieron igual. Finalmente, el profesor de 6, químico de planta, recibió la mayor capacitación y el menor acompañamiento y él mantuvo igual todas sus características. Estos resultados lo que nos muestran es que la capacitación y el acompañamiento tienen efectos diferentes sobre las concepciones pedagógicas y las prácticas docentes de los profesores y es preciso
manejarlas de manera diferente si lo que queremos es lograr en los profesores el perfil Sabana. Las conclusiones a las que llegamos con este estudio son las siguientes. Primero, se deben implementar estrategias innovadoras que generen motivación e interés en los profesores para lograr movilizar sus concepciones. Segundo, es necesario replantear el uso de cursos aislados de capacitación. Tercero, para ello, es preciso proponer políticas de formación basadas en el acompañamiento permanente y efectivo de los profesores por parte de líderes pedagógicos que conozcan la ruta y guíen los procesos hacia el desarrollo del perfil Sabana. Para ello, es muy importante visibilizar los cambios y las prácticas docentes que redunden en el aseguramiento del aprendizaje por parte de los estudiantes. Finalmente, les presento las referencias principales usadas como fundamentación para este estudio y con eso pues termino mi presentación. Espero haya sido de su interés y de su agrado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes para todos. Somos maestrantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Juan Carlos Castillo Cerda, Erley Medina Herrera y quienes habla Ingrid Zuley Martín. Nuestra ponencia tiene como título La familia en los procesos educativos e inclusivos. Es importante destacar algunos autores que inspiraron a nuestro estudio. En primer lugar, tuvimos en cuenta a Bell y Lani Benito 2010, quienes abordan desde un enfoque histórico y cultural la importancia de consolidar una relación sólida entre la familia, escuela y comunidad, con el fin de lograr acceso a las personas con discapacidad y al desarrollo humano.
Por otra parte, tuvimos en cuenta a Suárez y Vélez 2018, quienes ofrecen una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental, mostrando diferentes dinámicas familiares que contribuyen en el desarrollo social y educativo de las personas. Por último, tuvimos en cuenta a Calvo, Verdugo y Amor 2016, quienes argumentan la participación familiar como factor relevante para lograr una educación inclusiva. Después de realizar una revisión en cuanto a antecedentes, surge el siguiente interrogante. ¿Cuál es el papel de la familia en los procesos educativos inclusivos de estudiantes con discapacidad? Para el cual se construye el siguiente objetivo principal. Analizar el papel de la familia en los procesos educativos e inclusivos de estudiantes con discapacidad. El marco teórico tiene en cuenta dos miradas, una desde la parte legal y otra desde la conceptual. Desde las normas internacionales partimos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se plantea como objetivo principal garantizar la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. En el ámbito nacional se encuentra el Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, otorgando aspectos relevantes en cuanto a la accesibilidad, responsabilidades y obligaciones de la familia, entre otros. Pasando al marco conceptual, es importante hablar de educación inclusiva y familia. Para Infante 2010, la inclusión educativa constituye una forma de responder y abordar la diversidad en contextos educacionales. Es por ello que ésta involucra a toda la comunidad y tiene como propósito disminuir la exclusión social y reconocer la diversidad existente. Por otra parte, Manjarres, León y Gaitán 2015 hacen alusión a la importancia de la familia, dotándola de redes de apoyo que les permitan empoderarse y fortalecer el proceso de crianza y aprendizaje de sus hijos. Buen día para todos. Continuando con la metodología, se utilizó un enfoque cualitativo según Hernández, Fernández y Batista 2014. Se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El estudio se enmarcó bajo el tipo de investigación de narrativas como lo sustentan Hernández y sus amigos. Estos diseños pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, emociones a través de vivencias contadas por quienes los experimentaron. En cuanto a la población, se realizó en la institución educativa Escuela Normal Superior de San Mateo. San Mateo es un municipio ubicado en el norte de Boyacá. Cuenta con una sede central y 7 sedes rurales, una población de 448 estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, educación media y programa de formación complementaria y 33 docentes. Las estudiantes pertenecen a la básica secundaria. La muestra de investigación fueron 3 estudiantes con diversas discapacidades física, sensorial y cognitiva, y a representantes de sus familias, y 3 docentes que acompañan activamente su proceso educativo. Para los instrumentos se realizó las entrevistas según Páramo 2008 y se centra en las voces y sentimientos de los participantes. Se emplearon entrevistas estructuradas con preguntas abiertas dirigidas a profesores y estudiantes con discapacidad de la básica secundaria y semiestructuradas con preguntas abiertas a un representante familiar de cada estudiante con discapacidad. Las entrevistas se realizaron de manera individual. Para la discusión y resultados de la investigación se tuvieron en cuenta 2 categorías. La primera, educación inclusiva, permitió identificar que la calidad y la educación inclusiva van de la mano, lo que genera buenos resultados y equidad en el proceso educativo, para lo cual se hace necesaria una flexibilización en el currículo que se ve reflejado en el PIAR. Por ende, cada profesor construye el PIAR en colaboración del docente de apoyo, la familia y el estudiante, teniendo en cuenta la necesidad, la diversidad y su área de conocimiento. Así pues, la educación inclusiva es un engranaje en el que participa toda la comunidad educativa. Además, es importante las capacitaciones sobre las diversas discapacidades para que exista una comunicación asertiva. La segunda categoría analizada fue la familia, quien es el primer contexto social y el primer responsable frente al acompañamiento de sus hijos en el ambiente escolar. En el seno familiar se forman valores que determinan y acompañan a todo ser humano a lo largo de la vida. Se fortalecen principios éticos y se construyen las principales bases de todo ser humano. El papel de la familia en los procesos educativos está enmarcado en 2 ambientes o contextos principalmente: la escuela y el hogar. En la escuela se ve reflejado en el acompañamiento de interés que los padres demuestran al hacer presencia en la institución para cumplir con reuniones, capacitaciones o estar al tanto de los resultados académicos y disciplinarios.
De otro lado, el impacto de la educación en casa ha incrementado el protagonismo esencial de la familia. Asimismo, la comunicación entre padres e hijos ha acrecentado, facilitando la explicación o dudas de los estudiantes con discapacidad y potenciando la colaboración para el mejoramiento del proceso educativo. También influye en la parte personal de los estudiantes. Generalmente en los hogares la figura materna se encarga de acompañar los procesos educativos. Todo este acompañamiento por parte de la familia hace que se descubra y potencien habilidades y destrezas de los estudiantes con discapacidad. Finalmente, las conclusiones que se destacan de este estudio son que la familia es un actor activo, permanente e indispensable en la formación integral de los estudiantes con discapacidad. Para garantizar una educación de calidad e inclusiva, se debe contar con un trabajo mancomunado entre la familia, la escuela y el Estado. La situación actual a nivel mundial resultado de la pandemia ha trasladado gran parte de la educación al interior de los hogares, transformando a la familia en un actor más activo dentro del proceso educativo. Las capacitaciones en cuanto al conocimiento y superación de las diversas discapacidades por parte de toda la comunidad educativa genera comunicación asertiva entre ellos, posibilitando buenos resultados académicos y el descubrimiento, potenciamiento de habilidades y destrezas de los educandos con discapacidades, lo que reduce toda acción de discriminación o exclusión.